Muy buenas noches. Tenemos que hacer mucho y tenemos que hacerlo juntos. Yo no quiero consumir los minutos que me corresponde usar estos micrófonos para hablar de fundación de tumbas. Yo quiero hablar más que de la muerte, de la vida, de la esperanza. Aquí, como me ven, viniendo de un país atormentado por una inocultable crisis institucional, política, económica y también moral, estoy lleno de optimismo. Soy un entusiasta optimista porque creo que esa es la única manera de servirle a mi país. Ver esta crisis como un vientre, como el vientre de una madre que puede parir grandes soluciones para un pueblo que no se rinde. Y respondiendo a la pregunta de don Plinio, creo que lo que hace falta es responsabilidad. Responsabilidad de la comunidad internacional, de una organización de Estados americanos con funcionarios que en vez de estar cuidando un cargo, cumplan con el papel que tienen asignado, que es de cuidar las democracias en nuestro continente. De gobernantes que deben ser solidarios oportunos con un pueblo que hoy es solícito de la comprensión de la comunidad internacional. Con esto no trato de desembarazarme de la responsabilidad que tenemos adentro y la causa de eso que estamos viviendo, don Plinio, tiene que ver con nuestras taras culturales, con los complejos que tenemos que exorcizar de pueblos o de gobernantes, mejor dicho, como ha ocurrido con el gobierno que lleva 14 años en el poder y son capaces de agarrar cadenas y derrumbar estatuas de Cristóbal Colón y arrastrarlas por las calles de Caracas para decirle a los aborígenes que todavía viven de la caza y de la pesca en La Guajira o en los caños del Amazonas, que todos los males que hoy padecen es culpa de Cristóbal Colón. Que la pobreza, que la inseguridad llegó a Venezuela en las carabelas de quien nos descubrió en 1498. De gobernantes que encandilan un pueblo, queriéndonos hacer ver que los que van a cambiar el mundo de hoy son los héroes que lo dieron todo para garantizar nuestra soberanía. El problema está también en la crisis de partidos políticos que no se han adecuado a los cambios y ya no son partidos competitivos, partidos que ya no son liderados por dirigentes que defienden principios, que defienden valores, sino que son más bien fruto de la mediocracia. Dirigentes que actúan desde la tribuna del espectáculo político como una suerte de showman, como expertos vendedores en electrodomésticos que se amoldan a las circunstancias y que entonces claudican al momento de defender los valores y principios de una democracia. Eso ha ocurrido en Venezuela. Y con esto no estoy exonerando de responsabilidad a las organizaciones que asumieron responsabilidades de gobiernos en mi país. Incluso no se asumió la autocrítica como una vía expedita para la rectificación. Hubo dirigentes que se montaron en la ola de la antipolítica, pensando que después de la tormenta iban a venir nuevas oportunidades. Y lo que ocurrió es que fuimos víctimas
de un presentador de ofertas engañosas que se aprovechó de las virtudes de la democracia venezolana para alcanzar el poder por la vía electoral y luego deslizarse por rutas sinuosas para capturar las instituciones de nuestro país. En Venezuela tenemos una crisis institucional. En Venezuela no hay independencia de poderes públicos. Tenemos tribunales que, como lo confesó un magistrado que ahora está asilado en Costa Rica, los miembros del Alto Tribunal de la República se reunían los viernes en la oficina del vicepresidente de la República de Venezuela para decidir a quién condenaban y a quién absolvían. En Venezuela los poderes públicos han perdido el vigor de la autonomía y por eso tenemos una gravísima crisis de orden institucional. Los jóvenes que nacieron en la democracia, don Mario, lo que han hecho es comparar la democracia con la democracia misma y son más exigentes y no tienen la capacidad de comprender los dos escenarios como lo hicieron nuestros abuelos o las generaciones que arriesgaron su pellejo para darle vida al proyecto democrático que llegó triunfante en las andas del pueblo el 23 de enero de 1958. Por el contrario, los que estaban llamados a defender la obra de la democracia con sus aciertos y con sus defectos se ocultaron tras bastidores y permitieron que muchos proyectos auspiciados en nombre de la democracia venezolana fueran satanizados y surgió entonces el Redentor. Cosas insólitas como esta que les cuento. El 4 de febrero de 1992, cuando fue detenido después de rendirse el que se hizo responsable de la sonada militar, el presidente fallecido Hugo Chávez Fría, eran las 2:30 o 3 de la tarde y se trasladó al Fuerte Tiuna, recinto del Ministerio de la Defensa de Venezuela, quien para entonces era el ministro de la Defensa. Venía de visitar la residencia presidencial que había sido ferozmente atacada con morteros, con cohetes, donde estaba la esposa del presidente y sus hijas. Y cuando llegó al fuerte militar, preguntó por el detenido y le dijo el comandante del ejército, está por allí. Y cuando lo iban a trasladar a la prisión, el ministro de la Defensa, en un gesto magnánimo, le preguntó al detenido, al presidente fallecido Hugo Chávez, ¿usted almorzó? Y como un gesto de compasión le dijo, bueno, entonces quédese aquí y almuerce con nosotros. Y fue invitado a almorzar con el alto mando militar de Venezuela. Esa es parte de la crisis que estábamos viviendo. Una crisis que nos mantenía confundidos, en la que nos desgastamos en un intercambio de improperios como lo están haciendo ahora los españoles, que lleva a muchos españoles a pensar que si es verdad lo que el PP dice del Partido Socialista Obrero Español es verdad, y si a su vez los dirigentes del Partido Socialista Español dicen de los del Partido Popular es cierto, ninguno de los dos tendrían autoridad moral para gobernar España. Y eso fue ocurriendo en Venezuela. Y se presentó alguien a hablar en nombre de los pobres y yo vengo aquí a desmontar ese mito. Porque en 1998, o para ser más exacto, el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asume el poder, la deuda externa consolidada de Venezuela era exactamente de 32.600 millones de dólares. Y al cierre del mes de diciembre del año pasado, la deuda externa de Venezuela, la del poder central, la asumida por Venezuela, la suscrita en nombre de Fonden con el gobierno chino, supera los 200.000 millones de dólares. Y son los pobres los que están pagando esa factura, porque el presupuesto de este año en un 20% está condenado para asumir o enfrentar los intereses y el capital que se deriva de esa deuda contraída por el actual gobierno.
Son casi 15.000 millones de dólares que en vez de invertirlos en escuelas, en ambulatorios, en comedores, en centros universitarios, se destinan para pagar el servicio de esa deuda. Yo vengo a desmontar el mito, porque si alguien sufre en Venezuela son precisamente los sectores populares, esos que escucharon cantos de sirena cuando les prometieron el paraíso, y resulta que hoy en Venezuela nuestra industria petrolera, que para febrero de 1999 producía por lo menos 3.400.000 barriles de petróleo diario, hoy está limitada a producir 1.350.000. Y de ese 1.350.000 barriles de petróleo que estamos produciendo, 550.000 se envían a China para poder pagar el intercambio que irresponsablemente ha asumido este gobierno de mandar petróleo para que nosotros recibamos peroles, porque nos están pagando con lavadoras, con secadoras, con cocinas. Y de ese 1.350.000 barriles de petróleo, estamos enviando 120.000 a Cuba, más 200.000 a otras regiones del Caribe, y se le envía petróleo a Bielorrusia a precio de gallina flaca, que luego el gobierno de Lukashenko revende a precio full en el mercado internacional. Y mientras se le envía petróleo a El Salvador, como lo denunció aquí el presidente Calderón, en Venezuela estamos importando gasolina, estamos importando derivados del petróleo. Y mientras el gobierno usurpador de Nicolás Maduro anuncia ayer y hoy que vamos a romper relaciones con Estados Unidos, le seguimos vendiendo petróleo al único país que nos está pagando cash lo poco que estamos produciendo. Y se destinan dólares para rehabilitar las plantas eléctricas de La Habana, mientras que en Venezuela sufrimos de apagones. Y hablamos de soberanía nacional, y nosotros hemos enajenado nuestra soberanía agroalimentaria porque estamos importando equivalentes en dólares 7.000 millones de dólares, y de cada kilo de alimentos que se sirve en la mesa de los venezolanos, por lo menos 700 gramos son importados. Hablamos de los pobres y resulta que en Venezuela los pobres son los que ponen los muertos. El año pasado hubo 16.700 homicidios en el país, y en lo que va de este régimen se han inventariado más de 170.000 homicidios, y ocupamos entonces el deshonroso quinto lugar como uno de los países más inseguros del mundo, a una tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este país donde este gobierno habla de los pobres, de cada 10 homicidios o de cada 10 seres humanos que pierden la vida, 7 son menores de 30 años. Y estamos hablando entonces de las madres enterrando a sus hijos y de las abuelas enterrando a sus nietos, mientras el gobierno se ufana hablando de la revolución y de la paz, cuando más bien lo que ha hecho es intensificar una carrera armamentista, comprándole helicópteros artillados y tanques de guerra a Rusia, y promoviendo relaciones internacionales que deshonran el gentilicio nacional, cuando vemos a los líderes del actual gobierno retratarse con Lukashenko, como lo hacían con Saddam Hussein, como lo hacían o como lo hacen con Ahmadinejad, o con factores comprometidos con el terrorismo internacional. Los pobres son los que están sufriendo las consecuencias del narcotráfico. Venezuela hoy es el país tránsito para que más del 50% de la cocaína que llega a Europa sale de Venezuela. Y hay denuncias que comprometen a las autoridades gubernamentales con el tráfico de droga. Ya Venezuela no es simplemente un tránsito, un corredor, es un centro de producción de droga. Y esto tiene que ver con la estabilidad, esto tiene que ver con el progreso, esto tiene que ver con la tragedia que nosotros tenemos que superar, de un país que produce petróleo y que tiene las más altas reservas de petróleo del mundo,
y tuvimos que abandonar los proyectos de conversión profunda de nuestros hidrocarburos, porque nuestro dinero se regala, porque ya no hay capacidad para financiar todos esos desarrollos, porque Venezuela tiene hoy a la mitad de su población económicamente activa dependiendo de trabajos que no son de calidad, que no son empleos decentes, que tenemos un gobierno que habla en nombre de los pobres, que ha aplicado por 10 años continuos el control de cambio, y hoy Venezuela, que ha vivido un boom petrolero por 14 años, y por eso este populismo del siglo XXI con dólares a 100 o con barriles a $100 el barril, ha tenido que reconocer que se ha devaluado la moneda en 7 oportunidades. Se creó en nombre de la revolución el bolívar fuerte, pero que de fuerte no tiene nada porque es una moneda que ha perdido su capacidad de poder adquisitivo. Y lo último que ha hecho el presidente usurpador es devaluar en 2 oportunidades la moneda, y el salario de los trabajadores, o sea, de los pobres, ha sido reducido prácticamente a la mitad. Y se habla de los pobres y resulta que la inflación más alta del continente es la de Venezuela. El costo de la vida, al lado del desabastecimiento, porque tenemos que importar arroz cuando antes teníamos una producción excedentaria, porque tenemos que importar carne cuando antes nos autoabastecíamos, tenemos que importar café cuando antes en las montañas del Táchira, de Mérida o de Trujillo, los estados andinos de Venezuela, se sembraba y se cultivaba café no solo para abastecer la demanda interna, sino también para poder exportarlo a otros países. Hoy estamos, para que ustedes lo sepan, importando hasta acero, porque las empresas de Guayana han sido prácticamente desvencijadas por estas acciones populistas, inspiradas en la demagogia. Y por eso hablo de la vida. Yo no vengo aquí a pedirles clemencia en nombre de Venezuela, pero sí les vengo a pedir solidaridad para un pueblo que siempre fue consecuente con la lucha por la libertad, por la lucha por la democracia. Y a nosotros nos duele profundamente de ver a gobernantes de algunos países de aquí o de allá pendientes de un pozo de petróleo. Y cuando nosotros les miramos que vean el nivel de violencia que se vive en Venezuela, voltean para otro lado para no ver los pozos de sangre en los que se ahoga la esperanza de muchos venezolanos. Que este país, o que nuestro país, llegó a ser de PDVSA una de las empresas más prestigiosas del mundo. Y este gobierno se dio el lujo de despedir a más de 20.000 técnicos que hoy andan repartidos en el mundo, poniendo al servicio de otras naciones el talento humano al que se refirió el presidente Sanguinetti. Ese talento humano que es la verdadera riqueza de los venezolanos. Y por eso, en nombre de Enrique Capriles, nuestro candidato presidencial de la Unidad, yo le digo que la solución, don Plinio, está en que llegue un gobierno que le diga a los venezolanos y al mundo que nuestra verdadera riqueza, más que el petróleo, es la inteligencia de los niños que tenemos que desarrollar en las mejores escuelas, y que la mejor ayuda que un gobierno le puede dar a un ciudadano, más que una dádiva circunstancial para que sobreviva en la pobreza, tiene que ser la oportunidad de una mejor educación. Pero los problemas económicos y los problemas sociales no solo se resuelven con políticas públicas de esa naturaleza. La crisis es moral, don Mario. La crisis es ética. Aquí hay gobernantes o hay dirigentes políticos que no saben dónde están ubicados y por eso confunden las oportunidades que le ofrecen gobiernos que activan las palancas económicas como lo ha hecho el gobierno de Venezuela a lo largo de estos 14 años para doblegar a gobernantes que hoy le han dado la espalda no a Venezuela, le han dado la espalda a los valores y principios de la libertad, de la justicia y de la democracia que hoy vengo a defender en nombre de ese pueblo venezolano. Y a usted, don Mario, le hablo en nombre de los venezolanos que siempre guardarán en la memoria de su corazón el agradecimiento por esa pluma con la que usted ha plasmado las mejores cuartillas para que los venezolanos no nos sintamos abandonados en esta hora aciaga.
Y ese gesto que usted tuvo conmigo hoy en la mañana, me lo voy a llevar en mi conciencia como un tatuaje. No me mareé, porque recibo esos gestos como una recomendación a seguir luchando. Y le juro que lo seguiré haciendo. No hago otra cosa que cumplir con mi obligación como ciudadano venezolano. Es el placer del sacrificio, es disfrutar del sacrificio de defender la democracia y la libertad a costa de la propia vida de cualquiera de nosotros. Y cada vez que esté en Venezuela, voy a caminar los pueblos de Venezuela con el susurro del maestro Gallego, su compañero escritor de otros tiempos, por supuesto, cuando siempre nos aconsejaba luchar teniendo por delante un ideal. Y por eso decíamos, aunando las voces de los venezolanos como la mejor coral, como la coral más sublime, que tanto más se pertenece uno a sí mismo cuanto más tenga su voluntad y su vida toda puesta al servicio de un ideal colectivo. Y hoy nosotros no estamos dando un salto a un abismo. Créanme que nuestra visión no es abismal. Venezuela tiene futuro, Venezuela tiene salida, Venezuela no se rinde. Desde Lima puedo ver el sol radiante de la libertad venezolana, y por eso hoy les pido que no nos dejen solos, que no se olviden del canto del pueblo que dice: benditos los pueblos que no se olvidan de sus hijos. Y hoy quiero pedirles que vean a Venezuela como la hija predilecta de América Latina. Después de una exposición tan vibrante como la de Antonio Ledesma, todo lo que pueda decir parecerá un anticlímax. Voy a tratar de responder a la pregunta de Plinio Apuleyo Mendoza. ¿Qué cosa es el populismo? El populismo es la tradición más antigua de la humanidad. Esta tradición no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la libertad, porque donde nosotros echemos la mirada al pasado y nos remontemos un poco en el tiempo, lo que vamos a encontrar son satrapías, dictaduras, monarquías absolutas, es decir, sociedades sometidas a la voluntad y al todopoder de un personaje semidivino, ante el cual el conjunto de la sociedad ha llevado a cabo una abdicación, ha cedido enteramente su capacidad de decisión, que transferida a ese déspota es el que asume la responsabilidad de tomar todas las decisiones importantes en la vida de esos individuos, esclavos, vasallos. Esa es la tradición más antigua de la humanidad y que se ha continuado hasta relativamente hace muy poco tiempo en la historia. Lo que es una anomalía, un hecho absolutamente excepcional y sin precedentes en la historia, es el surgimiento de esa masa de esclavos y vasallos del individuo que se desgaja de la tribu y de pronto se constituye como una entidad soberana, dueño de derechos y también, por supuesto, de deberes y de obligaciones, que reclama ser respetado en sus derechos y además se compromete a cumplir con sus obligaciones de ciudadano. La aparición de la ciudadanía, la aparición del individuo, la aparición de la democracia es el fenómeno más importante de la civilización, pero es un fenómeno relativamente reciente. Lo que es tradicional y profundamente arraigado
en la historia de todos los pueblos sin ninguna excepción es el autoritarismo, el despotismo, del cual el populismo no es sino un efecto tardío en la sociedad contemporánea. Un personaje como Perón o un personaje como Chávez, o en el Perú un personaje como Velasco, como Fujimori, son los herederos contemporáneos de esos viejos sátrapas, ante los que una sociedad entera o una parte importante de la sociedad llevan a cabo esa misma abdicación que la llevaba el esclavo, el siervo, el vasallo en el pasado. Renuncia a sus derechos y acepta que sus decisiones fundamentales, importantes como miembro de la sociedad, las tome el dictador. Esa abdicación es muy importante y explica la popularidad que generalmente tienen los dictadores. Nosotros nos llenamos de buena conciencia pensando que los dictadores se imponen brutalmente a los pueblos. Y sin embargo, la realidad es que en muchísimos casos los dictadores son populares. Los dictadores tienen un apoyo considerable porque para un sector muy importante de las sociedades e incluso de las sociedades más cultas y avanzadas de la tierra, abdicar de sus deberes y de sus responsabilidades es una suerte de liberación. Si no, ¿cómo se explica que el país más culto de Europa, que no era Francia, sino probablemente Alemania en los años 30, cae de rodillas ante un demagogo, racista, estúpido, demagógico como Hitler? ¿Cómo se explica que un país tan civilizado, tan refinado en sus gustos, en sus ideas, en su sensibilidad como Italia, pudo caer de rodillas ante un personaje como Mussolini, un pobre diablo, un verdadero pobre diablo? Porque hay esa herencia que nunca desaparece enteramente de un pueblo, que es la de la servidumbre, la del vasallaje, la de esa abdicación que es la explicación de las tiranías, de las dictaduras, de los grandes caudillos populistas en la historia de América Latina. Sobre nosotros pesa una doble tradición que viene desde los tiempos prehispánicos y desde luego desde la colonia, de un poder absoluto ante el que la sociedad entera se rendía, se entregaba y que esperaba enteramente que el poder, el tirano, el monarca, el caudillo, le resolviera todos sus problemas. Bueno, pues eso es lo que dicen que hacen gentes como Perón, gentes como Fidel Castro, gentes como Hugo Chávez, gentes como hoy en día Evo Morales, Rafael Correa, en pequeñito y con ciertas considerables limitaciones, desde luego. Pero ese es el populismo, una abdicación de una sociedad frente a un caudillo todopoderoso que asume la responsabilidad de tomar todas las decisiones fundamentales para una sociedad. Y entonces el caudillo mantiene esta ficción mediante la demagogia y mediante medidas que sacrifican el porvenir, el futuro, en nombre del presente. Creo que una de las exposiciones más dolorosas, más dramáticas que hemos escuchado hoy día es la de Andrei Ilarianov. La explicación que nos ha dado de cómo la Unión Soviética se sacude de 70 años de comunismo, de la extraordinaria destrucción de instituciones, de libertades, de iniciativas que significó el comunismo. La libertad es recibida con un enorme entusiasmo por los distintos pueblos que constituían la Unión Soviética, y cómo poco a poco esa libertad se va convirtiendo en un instrumento de desfiguración de todo lo que representa la democracia, las instituciones libres, la libertad económica, las políticas de mercado, y todo eso se va convirtiendo en un instrumento para concentrar poder en manos de policías,
en manos de la nomenclatura y en última instancia de delincuentes y bandidos. Ocurre en un plazo relativamente muy corto y el resultado de todo eso es que hay hoy día un gobierno en Rusia que no solo es un gobierno dictatorial, sino un gobierno mayoritariamente popular. Un gobierno al que la mayoría de los rusos, no diré se han resignado, han aprobado con enorme entusiasmo en elecciones que ni siquiera necesitan ser fraudulentas, porque el nuevo zar las gana limpiamente. El pueblo ruso abdica, le dan orden, estaba harto de vivir en el desorden y entonces se traga ahora no solamente la dictadura, sino la infinita corrupción que la acompaña. Bueno, ningún país está exento de una regresión de esa índole. Y eso es lo que ocurrió en Venezuela. El caso de Chávez no es un caso gratuito. Él fue un militar golpista, un militar que se levantó contra un gobierno democráticamente elegido, mató militares constitucionalistas venezolanos, no hay que olvidarlo, que se enfrentaron al golpismo y lo derrotaron. Y el militar golpista fue a la cárcel, que es donde deben ir los militares golpistas. ¿Y qué pasó? ¿Quién abrió las puertas de la cárcel y sacó a Chávez de donde debía haber pasado todos los años la condena que recibió y lo convirtió en un líder político? El señor Rafael Caldera, un líder de impecables credenciales democráticas, pero un verdadero traidor a la cultura democrática y a la cultura de la libertad. Él fue el gran responsable de la creación del mito de Chávez. Desgraciadamente, esa debilidad la está pagando hoy día el pueblo venezolano, como ha descrito con tanta brillantez Antonio Ledesma, en sangre, sudor y lágrimas. Pero yo no soy pesimista respecto a Venezuela, así como lo soy, por ejemplo, respecto a Rusia o respecto a Cuba. No lo soy respecto a Venezuela, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en Rusia o de lo que ocurrió en Cuba, en Venezuela no toda la sociedad venezolana se resignó y abdicó de sus deberes y de sus derechos, sino que, a pesar de toda la marea populista que ha levantado a Chávez, ha seguido resistiendo. Y no son 1 ni 10, sino muchos miles de venezolanos. Yo he estado allí, yo los he visto a los resistentes venezolanos, gentes de extraordinario coraje, porque una cosa es venir como han venido esos muchachos aquí, levantar una banderita, pegar unos gritos, y otra cosa muy distinta es hacer resistencia en un país donde tienes una maquinaria represiva de una extraordinaria brutalidad como en Venezuela, que a los opositores no solo los golpea, los apalea, los manda a los calabozos, sino que también les quita los empleos, utilizando todos los instrumentos del Estado para coaccionar, para intimidar, para hacer vivir en la inseguridad y en el miedo al disidente. Y nada de eso en estos 14 años ha sido capaz de quebrar a la resistencia venezolana. Y la resistencia venezolana ahora, además, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, está unida. Ahora la mesa de la oposición venezolana son más de 30 partidos o grupos de la oposición que han entendido que solo si se unían podían dar una batalla victoriosa contra este sistema opresor que representa el chavismo. Yo creo que ellos van a ganar y ojalá lo ganen en esta elección, pero si no lo ganan en esta elección, no van a ser derrotados porque esa oposición va a seguir creciendo. El chavismo, el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano, son una pura mentira, una ficción que no tiene ningún contenido. Representan algo que la realidad ha barrido en el mundo entero. El socialismo estatista, colectivista, que es lo que representa el chavismo, ya no existe en ningún país moderno en el mundo.
no solo desapareció de Rusia, y es pues de luego una gran tristeza que en lugar de democracia lo que tenga hoy día Rusia sea un gobierno de pandilleros y de criminales, pero eso no es el socialismo. No ha renunciado al socialismo China. ¿Y cómo ha renunciado? China es hoy día un país de un capitalismo absolutamente salvaje y brutal, un capitalismo sin sindicatos, un capitalismo sin contratos de trabajo, un capitalismo que ni siquiera las formas más primitivas de lo que se llamó el capitalismo manchesteriano fue. Y ese capitalismo en China hoy día es inmensamente popular porque representa sin ninguna duda, a pesar de su brutalidad, un progreso gigantesco sobre lo que era el colectivismo y el estatismo del maoísmo. Desgraciadamente, Antonio, los venezolanos no deben esperar apoyo de los gobiernos democráticos de América Latina. América Latina está progresando mucho, desde luego que está progresando muchísimo. Está progresando Chile, está progresando Uruguay, está progresando Brasil, está progresando mi país. Por primera vez, yo que vivo buena parte de mi vida en el extranjero, me siento orgulloso yendo a mi alrededor solo elogios sobre lo que ocurre en el Perú, diciendo qué ejemplo, cómo ese país tiene tanta estabilidad, cómo atrae inversiones, ese país cómo crece a esa velocidad. Y desde luego, eso es un extraordinario progreso sobre el pasado. Pero no debes esperar que los gobiernos democráticos de América Latina sean coherentes en su política internacional. En su política internacional, la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos dan vergüenza y dan asco, porque hacen una política internacional para tratar de congraciarse con la izquierda y hacerse perdonar sus políticas de derecha, que sin embargo resultan tan exitosas en sus países. Y entonces los vemos viviendo esa ridícula payasada de gobernantes democráticamente elegidos que en sus países respetan la libertad de expresión, respetan la propiedad privada, respetan políticas de mercado, que van a Venezuela, lloran junto al cadáver de Chávez y dicen, sin que se les caiga la cara de vergüenza, que hay que seguir el ejemplo del comandante Chávez. Bueno, esa es la realidad, es una realidad que nos avergüenza y esperemos que con el tiempo estas sociedades que están progresando no solo económicamente, sino también institucionalmente, tengan el día de mañana o el día de pasado mañana ciudadanos que no permitan actuar a sus gobernantes con esa desvergüenza y ese cinismo. Pero mientras tanto, los venezolanos deben saber que solo pueden contar con ellos mismos, que la batalla tienen que darla a ustedes y ganarla a ustedes, porque así como la OEA es una institución que da vergüenza, la mayor parte de los gobiernos democráticos latinoamericanos en su política internacional dan vergüenza. Entonces, esa batalla van a tener que ganarla ustedes gracias al coraje, gracias a la energía, gracias a esas convicciones que tú nos has mostrado, que nos han conmovido profundamente en ese espléndido discurso que acabamos de escucharte. Creo que no hay que ser pesimistas frente al futuro de América Latina. Vamos mejor, vamos muchísimo mejor si comparamos a América Latina no con el ideal, sino con lo que era América Latina hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años nuestro continente estaba lleno de dictadores militares, populistas. Nuestras sociedades estaban empeñadas en guerras intestinas feroces. 70.000 muertos tuvo el Perú desde que Sendero Luminoso se le ocurrió lanzar la guerra para llegar al paraíso socialista. 70.000 muertos. Prácticamente regiones enteras del territorio peruano quedaron profundamente heridas con el terrorismo y desde luego también con el contraterrorismo que fue tan vicioso y brutal como el terrorismo de Sendero y del MRTA. Pero el progreso ha sido considerable. Es una lección que los peruanos, por lo menos muchos peruanos, parecen haber aprovechado para alcanzar políticamente una cierta sensatez. Hoy día en el Perú hay unos consensos, por ejemplo, muy amplios, de los que participa la izquierda, de los que participa el centro, de los que participa la derecha, a favor de democracia, a favor de instituciones
democráticas, a favor de economía de mercado, y eso sí que es una extraordinaria transformación de la cultura política del país, y eso nos va haciendo avanzar. Y eso que está ocurriendo en el Perú está ocurriendo en la mayor parte de los países latinoamericanos hoy día. Ahora, cuidado con la complacencia, como ha dicho mi hijo Álvaro, cuidado con sentirnos que ya hemos alcanzado la victoria. La verdad es que la victoria no se alcanza nunca. Nosotros podemos en cualquier momento, como le ocurrió a Venezuela, como le ha ocurrido a Bolivia, como le ha ocurrido al Ecuador, empezar a dar traspiés y empezar a regresar hacia ese pasado, que es, como digo, la tradición que gravita más poderosamente sobre todas las sociedades, sin excepción, y desde luego sobre las sociedades latinoamericanas. Por eso debemos movilizarnos, por eso debemos hacer política, aunque la política nos parezca sucia, por eso debemos tratar que la gente capaz y la gente honesta y la gente proba haga política y reemplacen la política a los mediocres y a los deshonestos. Y por eso debemos tratar que la política no sea solamente ciertas medidas económicas eficaces que traen desarrollo, sino también ideas y valores. Nosotros los liberales creemos que no son las economías las que traen verdaderamente el progreso de una sociedad, sino ciertas ideas y ciertos valores que regulan el funcionamiento de todas las instituciones sociales. Ojalá ese ejemplo de Venezuela sea bien aprovechado por América Latina y las democracias imperfectas que hoy día tenemos las defendamos con entusiasmo, con coraje, conscientes de que por malas que estén son infinitamente mejores de lo que representa un Hugo Chávez, un Evo Morales, un Rafael Correa o un comandante Ortega en Nicaragua. Creo que también en eso Venezuela va a prestar un enorme servicio a América Latina, así como nos lo prestó hace 200 años cuando los venezolanos se desparramaron por toda América del Sur para defender nuestra libertad y nuestra independencia. Muchas gracias. Plinio. Una observación final. Yo creo que en Venezuela va a ocurrir algo importante y es la siguiente. Yo pienso que no hay un cambio profundo mientras realmente esa clase marginal que es mayoritaria siga pensando que este socialismo del siglo XXI le reporta beneficios concretos, inmediatos, etc. Pero lo que va a ocurrir es que las consecuencias de la crisis económica que padece Venezuela se van a sentir. Y en ese momento ya la gente va a mantener, la gente chavista, su mito de Chávez. Chávez seguirá haciendo por allá una cosa, pero le van a cobrar al que esté. Yo prefiero que sea Maduro y no que sea Rangel, por el momento, el que tenga que recibir esa reacción y ese golpe que lo va a tener la gente, porque cuando comienzan a presentarse problemas concretos de desabastecimiento, de etcétera, etcétera, y que la gente comienza a sentir eso, van a culpar a Maduro, no a Chávez, va a decir que traicionó a Chávez, quién sabe decir que no es la continuación de Chávez, sino que es otra cosa, y aparte uno sabe, conociendo la situación venezolana, que no hay unidad en el chavismo, es decir, ahí están representados dos personajes, que es Maduro por un lado, Diosdado Cabello, que tiene otra visión. Los militares le cuentan a uno, los militares recién retirados, que hay cierta resistencia dentro del ejército a la injerencia cubana. Eso es evidente que existe. Por eso Fidel Castro empujado a Maduro. Eso se va a derrumbar, no de inmediato. Y yo, a cierto punto, prefiero que gane Maduro estas próximas elecciones y que no las gane, ¿cómo se llama?, Capriles, pero en 6 meses yo estoy seguro que ya viene la hecatombe y se derrumba este sistema. Y eso me parece muy, muy importante porque se demuestra al fin la realidad más que todo, aparte del espíritu de lucha que tiene la oposición, pero la realidad va a demostrar el fracaso del populismo y se lo va a demostrar a las masas que lo acompañaron y que lo sustentaron.
Pienso que eso puede ser muy bien. Bueno, nada está escrito, don Plinio, y estamos en el dilema del ser o del deber ser. El deber ser nos indica luchar, que ninguna adversidad nos amilane. Y así como identificamos el populismo con líderes mesiánicos, salvacionistas, que quebrantan las instituciones, y eso es algo que hemos sufrido y seguimos sufriendo en Venezuela, de un gobierno que colocó por encima de la Constitución Nacional su proyecto revolucionario, que es capaz de confundir en un mismo pote, en un mismo saco, el Estado, el interés del partido, los bienes públicos, que han hecho de la industria petrolera la caja chica para financiar este esquema geopolítico que el gobierno exporta y con el cual pagamos algo insólito, porque el único país del mundo que paga para que lo invadan es Venezuela, que le pagamos a Cuba anualmente casi 13.000 millones de dólares para que ejerzan una influencia que nos abochorna a los venezolanos. Don Mario hablaba de las guerras de independencia. Bolívar consagró la soberanía nacional en la batalla de Carabobo, y lo que ganamos en la batalla de Carabobo lo hemos perdido en estos años, cuando en muchas partes del mundo nos sentimos avergonzados los venezolanos porque nos ven como una colonia de Cuba. Pero así como los liderazgos no deben ser salvacionistas, tampoco oportunistas. Nosotros no podemos jugar al cálculo. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. Y no nos presentamos como una dirigencia con una visión de abismo, a diferencia de lo que decía el presidente Sanguinetti de la primavera árabe, que por las redes sociales se promovió una revuelta, pero no había una propuesta, no había un plan. Nosotros no estamos invitando a los venezolanos a dar un salto al vacío. Hay un proyecto de país basado en el rescate del Estado de Derecho, en restablecer con toda su intensidad la propiedad privada, de retomar los caminos de la descentralización, de ganarnos la confianza de inversionistas de afuera y de adentro, generando confianza. En Venezuela los pobres pagan la consecuencia de que este gobierno ha confiscado más de 4 millones de hectáreas, y esas tierras hoy lo que dan es lástima, no producen absolutamente nada. Un país que tiene una de las mayores reservas de gas, y tenemos que importar gas de Colombia, y tenemos que quemar diariamente quemamos 120.000 barriles de líquido para poder funcionar las plantas termoeléctricas, cuando perfectamente pudiéramos estar aprovechando el gas asociado que se pierde en los pozos petroleros de Monagas o del estado Zulia. Por eso nosotros vamos con la definitiva disposición de ganar y asumir el poder, con todos los problemas, porque es la hora de salvar a Venezuela. Con este gobierno lo que vendría es más represión para el país. Este es un proyecto inviable políticamente, porque es ajeno a la naturaleza democrática de los venezolanos. Es un proyecto desvencijado. Ese proyecto del siglo XXI que trata de establecer un esquema de la propiedad colectiva, el poder popular, desarrollando o articulando la figura de las comunas, es un proyecto inviable. Y financieramente es inviable. Ya el país no se puede endeudar más. Ya hemos dado en hipoteca hasta el oro de la Guayana venezolana. Y ya me he referido al monto de la deuda. Con un petróleo a $102 el barril, a veces no hay cómo atender los compromisos fiscales que ha asumido este gobierno. Y por lo tanto, nosotros estamos planteando una candidatura unitaria que simboliza Enrique Capriles Radosky, y con todos los riesgos que implica asumir el poder, nosotros no esquivamos esa responsabilidad. Vamos a ganar, vamos a trabajar para ganar.
o una victoria electoral o una victoria política, preservando reservas, porque el 14 de abril no se acaba la guerra. Continúa la lucha por la restitución de la democracia y de los valores de la justicia y de la libertad en Venezuela. Muchas gracias, hemos tenido una buena discusión acá y con esto termina este panel y nos va a dar unas palabras don Mario Vargas Llosa de clausura. Bueno, como todo se termina, también se terminan los simposios. Creo que ha sido un simposio intenso, pero sumamente interesante. Hemos escuchado testimonios muy vivos y muy emotivos sobre la situación de la democracia, de la libertad en algunos países latinoamericanos. Hemos escuchado también consideraciones generales, abstractas, desde una perspectiva filosófica sobre lo que representa la democracia, los peligros que la amenazan, la manera como puede deteriorarse y desplomarse. Hemos también cambiado ideas sobre lo que puede ser el futuro de algunos países latinoamericanos y de la región en general. Creo que ha habido muchas coincidencias, pero también ha habido algunas discrepancias, lo que es bueno. La unanimidad siempre es peligrosa, incluso sobre cuestiones muy generales. Y creo que, en general, esta reunión podemos llamarla exitosa, como la que tuvimos el año pasado. Es una reunión que ha traído a muchos jóvenes, no todos entusiastas partidarios del liberalismo, como ustedes han visto, pero no está mal que incluso se hayan hecho presentes algunos discrepantes, porque lo han hecho pacíficamente, y eso ya es un gran progreso sobre esos contestatarios que en lugar de argumentos y consignas usan porras y piedras. Quiero agradecer mucho una vez más a todas las instituciones, fundaciones, empresas privadas, cuya generosidad y cuyo apoyo ha hecho posible este certamen. Y una vez más, muchísimas gracias a todos los expositores, sobre todo aquellos que, haciendo a veces grandes esfuerzos, han venido desde países muy lejanos a compartir con nosotros sus ideas, sus convicciones y sus experiencias. Y muchas gracias también, por supuesto, a todos quienes nos han acompañado esta mañana, esta tarde y ya esta noche en este simposio. Buenas noches.